Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy iniciamos un nuevo programa. Iniciamos también este año, arrancamos con un invitado de lujo para nosotros, un invitado que viene de las grandes ligas allá en la política, que es lo que realmente nos interesa. Muy buenas tardes, Alberto Ramos. Muy buenas tardes, más que de lujo, de jerarquía, le puedo llamar, ¿no? De la política nacional. Muy buenas tardes. La pregunta que está en el aire en este momento en el país, en un país convulso, en un país con infinidad de problemas, muchos irresolubles, dadas las características y la gravedad de estos problemas. La pregunta es, ¿hay algún candidato, hay algún aspirante serio que no solo nos venga a decir que se van a hacer las cosas, sino cómo se van a hacer las cosas? Bueno, yo te agradezco la pregunta porque sin duda alguna creo que esta elección lo que va a marcar o lo que puede marcar la diferencia entre esta y otras elecciones es que en lugar de ser solamente buenos propósitos, spots, mercadotecnia política, la gente escuche de parte de los candidatos propuestas y los cómo, no solamente los qué es. El país está sobrediagnosticado, sabemos que hay pobreza, que hay desigualdad, que hay impunidad, que hay inseguridad. El tema es cómo vamos a combatirlos. Y obviamente que eso es lo que yo espero poder representar, es a lo que yo le apuesto, ahora como aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por la vía independiente, y ahí es donde espero poderme diferenciar de los que ya están hoy por parte de los partidos políticos. En ese sentido, Ríos Peter, hay dos problemas neurálgicos, graves, torales en México: la inseguridad y la cuestión económica. ¿Cómo va a ser Ríos Peter si llegara a ganar la presidencia de la República para bregar con estos dos grandes problemas que pues hemos oído con los demás aspirantes que dicen que lo van a solucionar, pero ninguno nos ha dicho, a ver, en cuestiones económicas vamos a acelerar, no sé, la productividad en el campo, la industria? Bueno, yo creo que son dos temas que además de todo se entrelazan. Hoy hay un problema grave de falta de capacidad de desarrollo y de crecimiento económico, también relacionado con la enorme inseguridad que hay. Hay muchos pequeños comerciantes, pequeños empresarios o grandes empresarios que no están reinvirtiendo, que no están generando empleos. ¿Por qué? Pues porque dicen, oye, estoy a varios fuegos, me están cobrando piso, me están extorsionando, están secuestrando, y obviamente eso desincentiva la inversión. Entonces yo diría, el tema de la seguridad es fundamental y el tema de la justicia como un problema mucho más amplio es algo que tenemos que resolver. ¿Cómo hacerlo? Pues yo me ha tocado escuchar en estas últimas semanas, pues ocurrencias como la de Andrés Manuel diciendo que él va a pactar, que va a darle una amnistía a los delincuentes. A mí me parece que es una ocurrencia preocupante, delicada, pero es este afán que tienen los candidatos de dar solamente esperanza y no decir los cómo concretos. Yo no comparto esa visión, así como no comparto de parte del PRI gobierno e incluso del PAN, porque me ha tocado verlo desde hace ya varios años en mi carácter de legislador, esta idea de que la seguridad nos la van a garantizar solamente los militares, y es el ejemplo de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, frente a esas dos cuestiones que son simples ocurrencias o, peor aún, claudicar, es el tema de la Ley de Seguridad Interior, claudicar la capacidad o la obligación que tiene el gobierno civil de darnos seguridad, decir, pues yo me lavo las manos, que sean los militares, pues ni una ni otra. ¿Qué hay que hacer? Hay que invertir en lo que hemos dejado de invertir desde hace muchos años. No hemos invertido en policías, ¿no? ¿Cómo es posible que en Chiapas tengamos policías que ganan en los municipios 1,500 pesos al mes? Pues obviamente que se vuelven carne de cañón de los delincuentes. Hay que invertir en buenos salarios, en buenos sueldos de nuestros policías, en buena capacitación, en buenos recursos materiales. ¿Para qué? Para que tengamos policías a la altura del reto terrible y preocupante que implica la delincuencia y que implica la inseguridad. Entonces yo creo que ahí no hay hilo negro, hay comos muy claros. De hecho, yo lo que te estoy diciendo ya se hizo, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, donde la fuerza civil implicó eso.
implicó darle buena capacitación a los policías, darles buenos salarios, darles buenos rangos. Creo que por esa es la ruta. Y obviamente fortalecer, por un lado, las fiscalías, la capacidad de investigación de los ministerios públicos y por otro, que es muy importante, invertir ahí donde no tenemos hoy capacidad de que los jóvenes tengan empleo, que los jóvenes tengan capacidad de poder estar estudiando. Creo que es un circuito, pero sobre todo el tema de la inseguridad apuesta a las policías. ¿Alberto? Sí. Hemos escuchado, visto por televisión los planteamientos de varios aspirantes a presidente de la República. Pero yo te quiero hacer una pregunta muy especial, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Las instituciones o el sistema político mexicano? Sí, porque muchos hablan, pero ¿qué en sí? Dime tu pensamiento. Eres una persona que las redes sociales te sigue. Vi un video tuyo estupendo sobre López Obrador. Bueno, quiero que me expliques. Yo creo, mi querido Beto, aquí estoy a dos fuegos. Yo creo, mi querido Beto, que tu pregunta es una de las que tenemos que responder. Porque nos hemos quedado con la idea de que son las personas. Veracruz, por ejemplo, pensamos que es Javier Duarte, ¿no? Y entonces echamos toda la carne al asador contra Javier Duarte y como cae de la cercanía del poder, se vuelve el enemigo público número uno y ahora el que está de moda es Borges, etcétera. Y de repente se vuelve el de Chihuahua, que ahora es César Duarte. Entonces, creo que lo que nos tenemos que preguntar es, oye, ¿qué neta los mexicanos tenemos tan mala suerte que nos salen tan malos gobernantes? O lo que tenemos es un sistema que lo que genera es un espacio para que ese tipo de gobernantes sean los que lleguen al poder. Y entonces creo que ahí es donde empezaremos a encontrar las respuestas que necesitamos. Yo estoy convencido que es un problema el sistema. Porque hoy Padres, que está en la cárcel, pues es del Partido Acción Nacional y tiene más o menos el mismo tipo de circuito de haber utilizado recursos públicos, de haberse enriquecido ilícitamente, que el que tiene hoy Duarte de Veracruz y el otro del PRI. O peor aún, en el caso de las relaciones con el crimen, yo que soy de Guerrero, ustedes saben, yo renuncié a ser candidato a gobernador en Guerrero cuando ocurrió lo de Ayotzinapa. Era el PRD, un partido que permitió que su militancia tuviera nexos con el crimen organizado, que desaparecieron a 43 jóvenes. Ah, oye, ya hablaste del PAN, ya hablaste del PRI, ya hablaste del PRD. Pues ahí tienes a Morena. Morena tiene, y es un partido nuevo, mucho más joven, pensaríamos que cosas distintas, pues tiene Tláhuac, que es un ejemplo de lo mismo. ¿Y por qué creo que es un sistema para tratar de darle respuesta a tu pregunta frente al auditorio? Hoy lo que tenemos, nuestra democracia partidista, se fue distorsionando cada vez más y en vez de que los partidos hicieran cosas diferentes, todos empezaron a clonar. Todos empezaron a hacer más o menos lo mismo. Es un circuito de 6 frases con letra C de corrupción, para ser didácticos frente a la gente, que hoy, si no lo rompemos, difícilmente vamos a tener mejores gobernantes. ¿Por qué? Porque a mí me decían, yo fui secretario de Desarrollo Rural ahí en Guerrero. Entonces me decían, mira, un perón da peras, un naranjo da naranjas, y este sistema político, pues da el tipo de políticos que tenemos. ¿Qué es lo que hacen esos políticos? Empiezan con letra C la cadena. Compran votos. ¿En dónde? En campañas políticas. Todo esto empieza en las campañas. Pila la palabra con letra C, campañas políticas. ¿Qué hacen? Compran votos. Mucho dinero, cada vez más y más y más dinero para comprar votos, toneladas de cemento, despensas, en fin. Esa compra de votos, ¿a quiénes? A las clientelas electorales, también con letra C. Clientelas electorales que en el Bajío son azules, pero aquí ahorita son verdes, y en otros lugares de la República donde gobierna el PRI son rojas, ¿no? O son amarillas en el caso de Iztapalapa. Entonces, campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales, donde cada vez hay más dinero. ¿De quiénes? De los compadres, también con letra C. Compadres que prestan dinero a la campaña para luego quedarse con contratos de obra pública o servicios, de ahí los socavones, ¿no? O peor aún, para tener contactos con el crimen. Entonces, perdón que me extendí, pero simplemente este sistema hoy, el problema que tiene es campañas políticas que compran votos a clientelas electorales con financiamiento de compadres que lo que quieren es quedarse con contratos de obra pública o servicios, o peor aún, tener contactos con el crimen. Eso es lo que hoy tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Pues haciendo campañas con menos dinero. Ahí donde hay compra de votos, buscando que haya conciencia. Ahí donde hay clientelas, buscando que haya ciudadanos que no vendan su voto. Y ahí donde hay contratos oscuros, pues teniendo compromisos abiertos que fortalezcan nuestra democracia.
Armando, ya hablamos de un poco de corrupción, un poquito del sistema, hablamos también de las cuestiones de financiamiento. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención, que deberíamos de poner sobre la mesa, la cuestión, y me parece que ahí tienes mucha experiencia en relación a la atención alimentaria. Estuviste en ese programa, y creo que fuiste el creador de ese programa en Guerrero, y creo que si funcionó en Guerrero pudiera funcionar también en muchas zonas del país que están y que estamos en pobreza, ¿no? Aquí en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, el propio Guerrero, todavía algunas partes, ¿no? Quisiéramos saber su opinión al respecto en ese tema de la cuestión alimentaria. Claro que sí, Víctor, y te agradezco mucho la pregunta porque aquí en Chiapas, con un territorio como el de ustedes, pues es establecer un compromiso, creo que tiene que ser un compromiso de todos y todas las mexicanas. No podemos permitir, y especialmente creo que tiene que ser un planteamiento sólido para el próximo sexenio, que sigamos teniendo a tantos millones de personas que no comen al día. Que Chiapas sea el lugar donde hay más gente en la República que no tiene la ingesta calórica básica diaria, es decir, que no se alimenta bien al día, que no tiene, digamos, la posibilidad de alimentarse bien, de nutrirse bien. Entonces, ha habido esfuerzos, no creo que se hayan realizado bien este tema de la estrategia de México sin hambre o sin hambre, pues me parece que no atendió las causas básicas que tienen que ver con la capacitación de la gente. Yo estoy convencido, porque logré hacerlo en Guerrero, que podemos acabar con la pobreza alimentaria. Y digo, no logramos acabar con toda, pero sí logré en los 4 años que yo estuve al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural, acabar con la pobreza alimentaria de 125,000 personas, con inversiones claras y precisas y cosas que me permito ponerles a ustedes como un ejemplo para que ilustrar al auditorio. A nosotros nos gusta, a los mexicanos y nuestro sistema, este sistema clientelar, le ha gustado mucho andar solamente haciendo políticas para la fotografía. Y yo siempre lo pongo como un ejemplo. Los políticos siempre se retratan en el campo regalando pollos, ¿no? Y regalan pollos y está el beneficiario o la beneficiaria recibiendo los pollos. Esos pollos en 2 semanas, el 70% de los pollos se mueren. 7 de cada 10 pollos se mueren. ¿Por qué? Pues porque les da gripa a los pollos. Y cuando los pollos les da gripa, pues empiezan a contagiar unos con otros y a final de cuentas ese proyecto productivo que tanto se cacareó, que tanto se promovió, pues termina perdiéndose. ¿Qué es en lo que hay que invertir? Pues en que esa mujer que recibe los pollos sepa vacunarlos. Eso es capacitación, es apostarle a que la gente sepa hacer las cosas. Y obviamente nuestro sistema no le ha apostado a eso. ¿Por qué? Pues porque eso no se ve, no te puedes sacar una fotografía, y fortalecer a la gente la empodera, la hace ser mucho más fuerte. Estoy convencido que si yo soy candidato a la presidencia de la República y llego a ser presidente, en los próximos 6 años podemos acabar con la pobreza alimentaria de 11 millones de mexicanos y mexicanas. Eso ya me ha tocado hacerlo en el caso de Guerrero y lo podemos hacer en el país. Ese es uno de mis planteamientos más, pues que más me emocionan de la posibilidad de competir en esta elección. A ver, tenemos la experiencia del sur de Asia, que eran países extremadamente pobres hasta hace unos 15, 20, 30 años, y que hoy son países con una economía fuerte, con una economía ya altamente competitiva con China, incluso hasta con Estados Unidos. Ahí hay un problema, un problema que se terminó, que se erradicó, que fue el del excesivo asistencialismo, que es lo que le está haciendo mucho daño a México ahora. O sea, lo que usted decía hace un rato, le dan a la gente la semilla para sembrar maíz, pero no le dan asistencia técnica, no les dan seguimiento a todos esos programas que se terminan perdiendo. Ahora bien, en estados como Chiapas, como Morelos, como Oaxaca, Guerrero, estados con gente en extrema pobreza, ¿proyecta usted tener un programa no asistencialista, sino un programa en el que todos trabajen para sí mismos? Porque a este camino que llevamos, pues todo lo tiene que hacer el gobierno. Se van perdiendo capacidades de parte de la gente y la gente se vuelve dependiente. Hay que entender que hay una necesidad imperativa diaria, que es que la gente coma, y eso me parece que no hay que obviarlo. Pero nosotros tenemos que empezar a generar
capacidades en los hombres y las mujeres de las zonas de pobreza donde no tengan esta dependencia, donde a final de cuentas ellos logren salir adelante. Por si los tienes dependiendo, pues el gobierno nunca va a tener recursos suficientes. Y luego el reto va a ser que alguien va a querer hacer política barata o politiquería para aprovecharse de eso. Y ese es el problema que tenemos hoy. Hoy los políticos lo que hacen es echan mano del recurso de la política, echan la despensa, echan eso de lo que es necesidad y la gente se vuelve en cierto sentido esclava de esa situación. Entonces no tenemos una sociedad que se manifieste de manera libre, que se manifieste con potencia, que pueda pensar y crear y hacer cosas. A los políticos de esa lógica les queda muy conveniente. Llegan a los lugares cada 3 años, compran votos y después se olvidan. Y las calles se quedan sin pavimentar y no hay agua potable y no hay desarrollo y no hay empleo. Y entonces pues se requiere tener muchos programas de despensas de los cuales esos políticos pues le rascan el diezmo o le rascan el 15%, se meten una lana al bolsillo para después hacer más política. Ese es el circuito que hay que romper. Entonces es muy famosa la idea de hay que enseñar a pescar, no hay que dar el pescado. Me parece que es una apuesta a capacitación. Estos países del sur de Asia pues tampoco encontraron el agua tibia. Lo que decidieron fue invertir en la gente, en que la gente se eduque, en la que la gente se capacite, en que la gente se vuelva libre y que la gente pueda tomar decisiones. Obviamente es una evolución de la democracia y también eso requiere políticos que estén en otro nivel. Creo que esta elección del 2018, mi querido Ángel, abre esa oportunidad. Una oportunidad para hacer cosas diferentes y apostarle a que la gente se libere, crezca y se vuelva cada vez mucho más igualitaria en cuanto a sus oportunidades. ¿Cuál sería entonces la propuesta tuya? Bueno, una de las propuestas, ¿no?, sobre el campo. ¿Cuál sería el... Mira, tenemos dos temas con el campo. Tenemos un campo productivo, exitoso. Somos el primer productor de aguacate, por ejemplo, y eso hace que un lugar como Michoacán sea uno de los lugares más potentes en materia del campo. O aquí mismo, la producción de mango chiapaneco es fabulosa, o de palma de aceite, en fin, las cosas en las que Chiapas es potente o de ganado. El problema es que ese no es todo el campo. Tenemos un campo marginado, tenemos un campo empobrecido, un campo que no está interconectado. Ese campo por lo pronto tiene que ser autosuficiente. Ese campo que hoy no es viable en cuanto a sus capacidades de generación de ingreso, lo tenemos que articular. Y yo lo que he planteado, y me parece que esa es una ruta que hay que seguir, si queremos acabar con la pobreza alimentaria, hay que hacer que la gente se vuelva autosuficiente en su capacidad de producir los alimentos que está generando. El ejemplo que les ponía de los pollos, lo saqué pues, del propio programa especial de seguridad alimentaria, que es el que comentábamos, en el cual el huevo en plato, por ejemplo, que incrementa la proteína de los niños y por lo tanto mejores capacidades de aprendizaje, pues ese es casi el derivado de que las mujeres aprendan a vacunar a los pollos. Esas aves de corral se empiezan a generar huevo. Eso empieza a mejorar la alimentación y la nutrición del niño y cuando hay excedentes, esos excedentes se pueden empezar a comercializar. Hoy lo que hemos hecho es que ese campo que puede ser productivo dependa de las grandes cadenas productivas. Ahora la gente del campo viene a comprar acá lo que puede producir allá. Entonces hemos generado un circuito que está tronado, que hay que aprovechar, por ejemplo, los mercados cautivos. Tenemos, no recuerdo la cifra, pero son varios miles, si no es que decenas de miles, de comedores comunitarios que se han instalado por parte de la Sedesol. ¿Qué alimentos tienen que llegar ahí? Los que produzcan nuestros pequeños productores. Y eso implica una nueva lógica de articulación donde los excedentes, en el ejemplo chiquito que acabo de poner en términos de huevo en plato, pues lo puedan articular, organizar y tener ventajas económicas los pequeños productores. No hay hilo negro en esto. Esto ya se hizo en Brasil incluso. ¿Qué es lo que creo? Que hay que tener voluntad y hay que ver que la sociedad se tiene que organizar de manera diferente y que la política tiene que obligadamente forzar a que la sociedad también funcione de manera distinta. A lo largo de este recorrido que has emprendido y a lo largo de este camino sinuoso hacia lograr la magistratura superior de la República, has podido ver pues muchísimas cosas de lo que aqueja al país. Quisiéramos también que nos hablaras, porque aquí, al menos de lo que te estamos preguntando, pues son temas de interés para acá, para los chiapanecos, ¿no? En cuanto a la migración del campo, aquí en Chiapas hay demasiado en exceso de migración del campo. Nosotros lo vemos
desde el punto de vista de que están abandonados muchos campos de cultivo, incluso escuelas, kinder, jardines de niños en los que pues, han tenido que cerrar porque no hay niños, porque no hay hombres en algunos ejidos, no hay hombres en su juventud. Entonces ellos emigran, se van, pero el gobierno lo ve como remesas y lo pone todavía como un trofeo de decir Chiapas es uno de los estados que más remesas tiene, ¿no? Cuando en realidad la otra cara es que estos campos están abandonados, hogares abandonados, familias desarticuladas por la pobreza en busca del sueño americano. ¿Qué plan, qué tienes frente a esa migración? Pues mira, hay un enorme cinismo en el tema de la migración por parte de las autoridades. Este hecho de que hasta con bombo y platillo anden presumiendo cuántos son los miles de millones de dólares que año con año llegan por remesas, pues es un cinismo claro que evita reconocer cuál es la causa real por la que la gente migra. La gente migra porque no hay centros de salud, porque no hay educación, porque hay violencia. El caso de Guerrero, de Michoacán, recientemente, que me ha tocado estar muy en contacto con las comunidades de migrantes, pues el problema es que la gente está saliendo porque este estado, este país, no le está garantizando las mínimas condiciones para sobrevivir en los territorios en los que están. Entonces, primero que nada, hay que ver las cosas sin cinismo y como claridad. Es la evidencia, los millones de mexicanos que se han ido al extranjero, es la evidencia del colapso institucional, de atención que tenemos en muchos territorios del país. Entonces, me parece que hablar con verdad es muy importante para empezar a construir la nueva ruta, la nueva senda. Porque esos mexicanos que ya están en los Estados Unidos, y hay que decirlo también, pues ya sienten como que ya están en otro momento, en otro lugar, y ya no están pensando en México como una opción. Para ellos las remesas pues siguen siendo una suerte de compromiso con los familiares, con los padres, con los hijos, pero están pensando cada vez más en quedarse como parte de un proyecto distinto, el proyecto estadounidense. Yo creo que eso es un error. Yo creo que es perder talento, perder capacidad organizativa que tienen ellos, innovación, emprendimiento, incluso nuevas capacidades que ellos han logrado como respetar el Estado de Derecho, cosa que aquí pues no necesariamente es lo más representativo. Entonces yo cómo veo a la migración, y así se los he dicho en muchas giras, de hecho tengo en Chicago dentro de 2 días una nueva gira, me parece que es importante reunificar a nuestra nación. Nuestra nación está dividida, está partida en dos. Tenemos a 12 millones del otro lado que generan la riqueza igual que la que generamos aquí 120 millones de mexicanos. Entonces, hay que volver a encontrarnos. ¿Qué es lo que yo les he planteado a ellos? Necesitamos que los migrantes el día de hoy que están en los Estados Unidos no solamente los veamos como remesas. Yo le apuesto mucho a la capacitación, por eso me gustó mucho el planteamiento que decías tú del sur de Asia. Todo lo que hace que un país crezca es capacidades, es generar inteligencia, es generar conocimiento, es generar posibilidades de creatividad. Eso es lo que hace que un país crezca. Y hoy tenemos 120 millones de este lado, más 12 millones del otro lado, o 35 si quieren, de tercera generación, que somos un país que si le apostamos a las capacidades de nuestra gente puede ser una nación potente, poderosa y que cada vez sea mucho más igualitaria. Yo que le digo a los migrantes, necesitamos y vamos a hacer un programa, en caso de que yo esté en la boleta, que es lo que espero y estando pidiendo firmas. El planteamiento que voy a hacer es, necesitamos que la capacitación a las comunidades rurales que han sido las fuentes de migración más importantes en el país, podamos tener de parte de los migrantes un nexo directo, no solamente la remesa o el dinero que puedan estar mandando para hacer el kiosco, para mejorar la calle, no, la capacitación. ¿Cómo le hacemos para que ellos nos enseñen organización social? Que es lo que han aprendido en Estados Unidos, a fuerza de porrazo, ¿no? También. ¿Cómo le hacemos para que nos enseñen esa visión innovadora de emprendimiento? ¿Y cómo le hacemos para que ellos nos enseñen a respetar el Estado de Derecho? Bueno, hay que tener un programa que nos permita tener a ellos al frente y que ellos se encarguen de ser pues una suerte de técnicos comunitarios en sus comunidades por el liderazgo, por la ascendencia que tienen. Estoy convencido, pues se lo he comentado a gente de Oaxaca, a gente de Michoacán, a gente de Zacatecas, me dicen, ese programa sería muy potente porque tal vez hoy nosotros no queramos regresar porque ya estamos acá, pero dejamos nuestras tierras allá y que nuestros hijos o nuestros nietos quieran regresar a un país próspero es algo que nos interesa, es reunificar a nuestra nación. Hay un escenario muy probable para usted, que es el de llegar a ser presidente de la República. En ese contexto, acaba usted de hablar
de un tema prioritario, no solo para los mexicanos, sino para los latinoamericanos. El gobierno estadounidense acaba de anunciar la repatriación o la expulsión de casi 250,000 personas de Honduras y El Salvador. Quiero pensar en la interlocución que usted va a buscar como presidente de la República ante un testarudo, un medio desequilibrado mental Donald Trump. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, a ver, yo creo que hay en la relación, no solamente con Donald Trump, sino muchas veces con los Estados Unidos, de parte de nosotros, una condición medio asimétrica. Y yo creo que hay que enfrentar esa asimetría, que es una asimetría mental. Muchas veces los mexicanos nos ponemos abajo de los gringos. Hay que reconocerlo. Así se pone mucha gente, se ven en menos. No, aquí se trata de ponernos a la altura. Somos seres humanos, aunque unos tengan más riqueza y otros menos, somos vecinos, somos gente que tiene, digamos, condiciones de un trato que es, además de todo, necesario por la interacción que existe. Entonces, yo como presidente de México, lo que estoy convencido es que hay que eliminar primero esa tara mental. Los gringos, lo que están acostumbrados es a que les hables de frente y que les digas, mira, yo tengo esto, ¿no? Y México tiene en esa relación muchas cosas muy importantes que trae a la mesa que le son benéficas, importantes y trascendentes a los Estados Unidos. Nada más el tema de la seguridad, Ángel. El tema de la seguridad y toda esta preocupación que ellos tienen sobre el terrorismo dependen enormemente de que en el territorio mexicano nuestras autoridades y el trabajo que nosotros hacemos les permita a ellos tener una condición de seguridad. Eso es algo importante que hay que valorar. Y si no se pone en una condición asimétrica de abajo hacia arriba, sino se pone en igualdad de condiciones, entonces el diálogo puede ser más positivo. Yo tuve la oportunidad de estudiar primero en Washington, de estudiar en Boston, en Harvard. Ese es el tipo de conversación que hay que tener con los gringos. Es una conversación entendiendo pues las enormes diferencias que hay, es la nación más rica del mundo, pero si nosotros traemos cosas a la mesa con esa dignidad, con esa contundencia y además de todo con esa astucia, me parece que es como hay que dialogar con Trump o con el que nos toque. Lo que pasa es que Trump pues es muy agresivo, ¿no? Le dicen tiene esta actitud de bully, como dicen los americanos, pues sea bully o no sea bully, unos pueden ser muy buenos, muy buena onda, pero también son canijos con nosotros. Hay que hablarles derecho, de frente, respetuosamente, con dignidad, y me parece que es la forma en la que necesitamos tener un presidente de la República. Yo no me imagino a Trump frente a los otros dos posibles escenarios. Un Andrés Manuel intransigente, terco también, testarudo, pero que ya le está ofreciendo el avión presidencial a Trump, y un Mir sumiso y pues de rodillas ante Trump. Digo, los mexicanos tenemos que tener opciones más allá de este tipo de posturas. ¿O cómo lo ve usted? Sí, bueno, primero que nada, yo no sé si Andrés Manuel va a ser así tan gallito como dice él, pero bueno, es una crítica que ahorita no quiero hacer, porque no hay que comprar personajes. Yo creo que el tema es, la sociedad mexicana hoy lo que necesita es que juntos pensemos qué es lo que estratégicamente más nos conviene y que tengamos un diagnóstico compartido, porque yo sé que echarnos muy para adelante suena bien, nos engallamos, ¿no? Pero hay que entender la enorme asimetría que hay, también la dependencia comercial que tenemos. Es decir, una relación tan compleja como la que tenemos con Estados Unidos requiere que compartamos el diagnóstico y requiere no tener héroes. Requiere tener liderazgos que con inteligencia comuniquen con su sociedad las cosas, que las puedan acordar con la gente y que digamos, a ver, el proyecto de México es este. Y hay que entender que el proyecto de México hoy sigue siendo en cierta medida pues compartido en términos del Tratado de Libre Comercio y una dinámica de integración comercial pues también con los Estados Unidos. Nos conviene tener una buena relación. Oye, tenemos mala suerte porque hay un gandallón sentado allá en la Casa Blanca. Bueno, con inteligencia como sociedad veamos cómo nos vamos moviendo. Entonces, la soberbia y la actitud solamente buscando refrescar un nacionalismo que puede también ser costoso si no se entiende y no se trabaja de la mano con la gente, pues puede ser muy bueno para la fotografía y para hacer estos actos heroicos que a final de cuentas no terminan siendo positivos. ¿Qué es lo que hay que tener? Una visión clara. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero que México sea la quinta economía del mundo en los próximos 30 años. México tiene con qué hacerlo. Y parte para que lo logre implica tener una buena dinámica de interacción con los Estados Unidos. Oye, pues yo no sé si Trump la va a lograr librar con toda
todas las broncas que trae. Pero es el encargado de la Casa Blanca que hay hoy, que tenemos que sentarnos con respeto, tener capacidad de diálogo y entender que mucha de su agresividad también puede tener una llave de judo en contra. Oye, a ver, tú me estás agrediendo en esto, pues sabes que yo ya no le entro en el tema de seguridad, punto. Ah, cabrón, me salió respondo. No, es que aquí de lo que se trata es de que la actitud respetuosa se basa en que hay un beneficio compartido, en que tengamos una buena lógica de diálogo. Eso es lo que hay que tener. Y ahí pues no compraría yo a los otros candidatos, ¿no? Si más bien es el tipo de liderazgo que yo quisiera tener estando sentado en la silla del águila. Lo que decía Castañeda, ¿no? Es vecinos distantes, ¿no? Es lo que tenemos con Estados Unidos y más con esos condicionamientos para poder entablar un diálogo, una nueva negociación. Pero regresando al tema, Guerrero tiene mucha similitud, incluso orográficamente, con Chiapas. Compartimos, aparte de la pobreza, compartimos también el movimiento magisterial. Sabemos que es un tema un poco difícil, ¿no? Por todo lo que ha implicado a nivel nacional y sobre todo lo que ha impactado para Guerrero y lo que ha impactado para Oaxaca y Chiapas. ¿Qué tiene qué le ofrece al magisterio? Yo creo que con el magisterio es muy importante tener una reconciliación profunda. A mí me parece que uno de los graves errores de cómo se ha implementado la reforma educativa ha sido poner a los maestros como los adversarios en lugar de que sean tus principales aliados para provocar transformaciones en el ámbito de la enseñanza del país. Yo lo dije en tribuna cuando fueron las votaciones, yo lo tengo muy claro, yo voté a favor de la reforma constitucional en materia educativa, pero voté radicalmente en contra de las reformas secundarias porque me parece que se perdió el sentido de la reforma. Cuando tú buscas calidad, buscas que el Estado se vuelva nuevamente el rector de un tema tan importante como es la educación, pues ahí hace sentido la parte constitucional. Pero si de repente lo que en tu discurso dices es que los maestros son los adversarios, es que los maestros son unos flojos, es que los maestros, pues ahí estás cometiendo un enorme error. Ahí tienes a 1,5 millones de hombres y mujeres que es pues tu brazo fuerte para poder compenetrarte en las escuelas, hacer de estos en efecto los generadores de cambio. Entonces, primero que nada, una reconciliación. A mí me parece que eso es fundamental. Yo creo firmemente, para nuevamente citar el tema del sur de Asia, que la única forma en la que México va a evolucionar a tasas rápidas, crecientes de desarrollo es apostarle a que la educación se vuelva una palanca de transformación. Y hoy no podemos tener un modelo educativo que sea viable si estamos peleados con aquellos aliados que deberían de ayudarnos a articular. Entonces, tú tienes tal vez 2 patitas para hacer la transformación en la parte educativa. Los maestros, hay que buscar una reconciliación y creo que hay un importantísimo porcentaje de maestros que están en esa ruta, que lo que dicen es necesitamos capacitación, necesitamos fortalecernos, que quieren ser esos líderes que históricamente han sido en la representación del aval social, del cariño de la gente. Ahí hay que entrarle y hay que entrarle a meter a los padres de familia al proceso. Porque los padres de familia tienen que ser parte fundamental en que hagamos de las escuelas los centros comunitarios de convivencia. Por un lado, la enseñanza en la que nos puedan ayudar los maestros y por otro lado, la educación con la que nos puedan ayudar los padres. Si esto lo volvemos otra vez un circuito, creo que hay enormes oportunidades de que el próximo sexenio tengamos una gran plataforma pues, para sacar adelante a chavos que hoy tienen que saber programación, les tenemos que enseñar idiomas. Entonces, tenemos que tener un nuevo modelo educativo con una nueva plataforma para el siglo XXI y no seguirnos peleando en ver quién es el rector. Tiene que ser el Estado. No pueden ser el sindicato, no puede ser ni la CENTE ni el CENTE, pero los necesitas para que ellos sean tu eje de articulación para que eche raíz el modelo educativo. Con respecto a la ley de seguridad interna del país, ya hablamos someramente, pero hay críticos intelectuales que dicen que este es un cheque en blanco al portador para la represión. Dicen algunos críticos que esto se hizo porque el proceso del 2018 va a estar viciado por corrupción, compra de voto. Bueno, entonces, tu punto de vista, tu reflexión, ¿en qué nos puede ayudar esta
o es obsoleta? Sí, mira, yo primero que nada estoy en contra de esta ley como se aprobó. Creo que tiene cuestiones que se exceden en cuanto a lo que el marco constitucional actual establece. Pero quiero ir un poco más al fondo. Esta ley yo la condeno porque es una suerte de que el gobierno civil claudique, se entregue, se dé por vencido, ¿no? Diga, yo no puedo, frente al tema de lo que es lo más importante cuando tú tienes un gobierno democráticamente electo. Tú votas por una autoridad para que te brinde seguridad, en lo básico, para que te garantice tus condiciones mínimas de tus derechos humanos, el derecho a la vida, a tu libertad, a tu patrimonio. Y creo que lo que ha hecho el gobierno civil en esta marejada terrible que ha sido enfrentar a la actividad delictiva, al crimen organizado, pues es decir, como yo no puedo, ¿no? Como yo no voy a poder nunca, pues ahí te va y se lo das al ejército. Sí se requería un marco normativo para el ejército, a mí me parece que es necesario. No puedes tener al ejército haciendo actividades que no están constitucionalmente claramente definidas, pues al borde de que muchas veces por no tener capacidades, por no conocer, pues se cometen violaciones a derechos humanos, etcétera. Entonces pones a una institución como el ejército, las Fuerzas Armadas, las pones en riesgo de desgaste. Entonces sí se necesitaba un marco normativo. Pero este marco normativo, así como quedó, lo que es tanto como que los políticos digan, pues yo no me dedico a eso. Mira, yo lo que me dedico es a andar comprando votitos, yo me dedico a ver cómo le hago para quedar bien solamente con programitas asistenciales, y la seguridad, pues esa que se encarga el ejército. Creo que ese es el grave exceso que tiene esta ley de seguridad interior. Por eso yo la condeno. Creo que se cometió un error al haberla aprobado así. Creo que lo que tenemos que poner en el corazón de la seguridad interior es a los políticos, a los gobernantes civiles, a los presidentes municipales, al presidente de la República, a los gobernadores de los estados, que muchos de ellos pues han preferido aliarse con los delincuentes en lugar de combatirlos. Ese es el eje de la discusión que me parece que no hay que perder. Y la ley de seguridad interior, pues ya es un marco normativo, creo que tiene excesos, me parece que habría que revisarlos, pero lo de fondo es que el poder civil está claudicando a su principal obligación y está poniendo a las Fuerzas Armadas a hacer algo en el que nuestro marco constitucional me parece que no debería de ser la regla, sino debería ser la excepción. Pues, con respecto a esa ley, yo veo también ahí que hay muchas cuestiones que marcan puntos de inconstitucionalidad graves para el país. Según la Suprema Corte de Justicia, nadie la ha impugnado y me da la impresión que así se va a ir quedando y no va a pasar nada. De hecho, el ejército históricamente, México históricamente ha sido un país militarizado. Quienes han venido a resolver los problemas que cometen los malos políticos ha sido la policía y el ejército. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión tal vez de interpretación de la ley y en su momento de aplicación de acuerdo a cómo se den las circunstancias. Pero bueno, eso es otro tema. Yo le quería preguntar, señor Ríos Peter, ¿las candidaturas independientes son tan independientes y tan necesarias en un país, lo vamos a decir con sus palabras, en un país hipócrita en el que se habla, por ejemplo, de la equidad de género, pero a las mujeres las utilizan de Juanitas y las llevan, principalmente el partido al que usted perteneció fue promotor de las Juanitas, ¿no? Pero, fue del Juanito y después de ahí quedó el término. Pero, ¿alcanza, está preparado el país para una candidatura independiente? Le voy a decir por qué. Si usted se recuerda, en las últimas elecciones ha habido candidatos muy inteligentes de partidos muy, muy pobres. Doña Patricia Mercado o aquel señor don Rincón, Gilberto Rincón, un tipazo muy inteligente. Y la gente ha optado en el voto a favor de Fox, la gente votó por el voto, sí, pero yo diría por el voto, como decía Fox, por el voto pendejo. Por Peña Nieto votaron porque era guapo. O sea, no ha habido un voto inteligente de la sociedad. Si no hemos estado preparados para diferenciar el voto, por ejemplo, yo voy a votar para candidato, para presidente municipal por el PAN, por el gobernador por el PRI, no, eso no existe.
hay esa preparación social para decir, bueno, Ríos Peter, que es un hombre inteligente, va otro Ferriz de Con, que me parece también un hombre inteligente con sus vericuetos, pero tiene su cerebrito, y que termine la gente y votando, no sé, por mí o por Andrés Manuel, que ya han estado en todo esto, que se han enriquecido de la política, que han hecho de la política una basura. Insisto en la pregunta, ¿estamos preparados para un independiente? Bueno, mi apuesta es que sí. El 2018 se cumplen 18 años de la primera votación de presidente de la República que generó la alternancia, la de Fox. Y yo quiero pensar que 18 años después lo que tenemos es la oportunidad de, habiendo sido en el 2000 un primer momento de un ejercicio, como decías tú, una expresión ahí que no comparto, pero al final de cuentas es la que dijo Fox. Bueno, han pasado 18 años, pues donde hay que verlo un poco como el momento de la mayoría de edad de la sociedad mexicana. Ya hemos aprendido a ver qué es lo que plantean los candidatos, la gente ya tiene cada vez más claro que vote por el que vote, hacen exactamente lo mismo, sabe la gente que la despensa le termina pues empeñando frente a un mal gobierno. Esa conciencia existe. Me ha tocado verla, pues la vi en Guanajuato hace 2 días, en un lugar, repito, dominado por los panistas, y aquí seguramente por el Verde ahora, pero antes por el PRI, y por el PRD y por Morena. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo le apuesto a que haya un número suficiente de mexicanos y mexicanas que tengan conciencia, que en 18 años hayan aprendido a ver, pues esta democracia, así como está, ya no funciona. Se están sembrando socavones, se están sembrando casas blancas en esta forma de hacer política, pero también se está sembrando muerte. Los 43 jóvenes son un ejemplo de eso. Partidos políticos que se aliaron con delincuentes. El caso del narcomenudeo de Tláhuac, ya lo comenté. Entonces, la gente tiene conciencia de eso. La clase media tiene conciencia de eso. ¿Cuál es el momento en el 2018 en el que yo quisiera estar? Frente a alguien que diga, yo quiero seguir uniendo un niño chiquito. A mí necesito a alguien que me venga a salvar como Mesías, porque yo, pues la verdad es que yo solo no la hago. Ese habrá algún tipo de mexicano que sea así, sin duda, pero va a haber otro mexicano que diga, yo ya no le entro eso. Yo quiero ser constructor del México que me merezco. Yo, si sigo en esa lógica, estoy sembrando inseguridad para mi gente, violaciones para mis mujeres. Esa es la conciencia que hay que tener. Yo más o menos, ¿dónde la veo? La veo que eso más o menos será un 20, un 25% de la población hoy. Muchos otros mexicanos, incluso aunque quisieran, pues les va a llegar el billete de 200 pesos, de 500 pesos el mero día de la elección y van a decir, pues aunque ese cambio sea el que yo quisiera, pues estos 500 pesos o estos 3,000 pesos, si somos 6 en la familia, pues nos sirven para sacar a mi mamá del hospital, etcétera. Bueno, ese es el reto y así es como hay que verlo como mexicanos. No hay que verlo solamente como un asunto romántico. Esto significa una competencia por ver el tipo de México que merecemos, entre seguir siendo niños chiquitos que merezcan salvadores o ser gente madura que decidamos construir juntos un mejor destino. Es la gente que yo quiero encontrar y es la gente que además de todo pues nos está dando su firma en el país. En el caso suyo y el de la señora Margarita Zavala, ¿les alcanzan los meses que tienen como independientes después de pertenecer a un partido político? Digo, porque a mí lo quieren vender como el candidato ciudadano, pero se ha estado en el gobierno, ha estado en otros partidos. A ustedes dos les alcanza, porque en el caso de Ferriz de Con no ha tenido, hasta donde yo recuerdo, no tiene una militancia fija. Marichuy, pues la apoyan organizaciones sociales y organizaciones armadas. Pero es probable en este país que usted y Margarita Zavala sean candidatos, porque ya llevan, usted lleva como 750,000 firmas, 800, hasta el día de hoy. Yo vi hoy en la mañana, iban 9 estados, estamos liderando el estado. Son 17 los que tienen que, bueno, pero sí les va a alcanzar. La gente ya no cree, porque bueno, es que Ríos Peter pues es perredista, la Margarita Zavala es panista. Bueno, a ver, yo creo, a ver, primero que nada, yo milité 10 años en el PRD y es algo, pues que es parte de mi currículo, es parte pública, yo no puedo avergonzarme de algo que es parte de mi vida cotidiana, por lo menos durante 10 años. Lo que yo he sido es muy concreto y muy claro en que ese modelo de hacer política que evidencié hace 3 años cuando renuncié a ser candidato del PRD, yo renuncié a ser gobernador de un estado. Entonces, sí lo digo con todos, porque la gente como que dice,
pues, todo el mundo quiere cualquier cosa. Yo cuando fue lo de Ayotzinapa, que es la parte que yo comentaba, pues yo era el candidato puntero del PRD. Si yo hubiera estado en la boleta, yo hubiera ganado el gobierno de Guerrero. Yo hoy sería gobernador. Yo renuncié a eso porque ocurrieron los terribles hechos de Ayotzinapa, lo comentaba hace rato. Entonces yo renuncié a esa forma de hacer política porque ser independiente, o por lo menos aquí depende lo que uno identifica como ser independiente, es ser independiente ese circuito de las 6 palabras con C. Yo no compro votos, no compré votos como perredista, no me apoyé en clientelas para hacer política, no tuve compadres a los cuales les hubieran dando contratos y mucho menos compadres que estuvieran relacionados con el crimen. Eso es ser independiente. Entonces, por lo menos yo presento pues con toda transparencia quién he sido, no puedo rechazar, a mí no me gustan esos políticos que de repente dicen, no, ahora soy ciudadano. No, yo me he dedicado a la política y he buscado hacer que esto sea honesto, he buscado hacer que sea transparente, así es como me ha gustado tratar de ser como padre de familia que soy, pues como un ciudadano que busca tener una vida común y corriente, pues creo que es lo que hay que tener. Yo espero que a mí me alcance, no sé de los otros, yo me pongo a mí y lo que presento es lo que he sido. Soy alguien que tiene experiencia, no soy alguien que ande con ocurrencias o improvisado. Me he preparado para ser gobernante, ¿no? Estudié Derecho, estudié Economía, tengo una maestría en Seguridad Nacional, una maestría en Administración Pública que estudié, tengo estudios de maestría en otras universidades. Bueno, pues, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Soy el que soy. La gente puede revisar en Internet, que es algo muy potente ahora, pues qué te gusta, qué no te gusta. Y esa es la principal área de oportunidad. Yo creo que sí nos va a dar. Y además de todo, pues para como está la caballada de flaca, sin duda que nos va a dar. Estamos con Ríos Peter, Armando, un hombre polémico, un hombre preparado, un hombre que ha sabido lidiar en esa gran tribuna como lo es el Congreso de la Unión. Y hoy está aquí con nosotros, hoy busca ser candidato independiente a la presidencia de la República. Regresamos en un ratito, estamos transmitiendo desde el restaurante Giraldillo. Muchísimas gracias, regresamos en un momento. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa, vamos a iniciar a degustar unos deliciosos platillos en compañía de un gran personaje, en compañía del señor Armando Ríos Peter. Vamos a ver qué nos van a servir el día de hoy. ¿Esto qué es, amigo? Son los tacos a las brasas. Son tacos a las brasas, se acompañan con camarón temporizado y queso de cava. Las tortillas se meten a la parrilla para que queden con una textura crocante. Se ve delicioso. Carlos Morales. No, pues sí, Carlos Morales. Es que hay un candidato del PRD, Carlos Morales Vázquez, sí. Sí, no, pues mientras terminan de servir. Estamos pegando conforme vamos terminando. Ah, sí, claro, adelante. Sí, adelante. Mientras hacemos algunos comentarios relacionados precisamente con el tema de Chiapas, que Chiapas desafortunadamente desde hace muchos años
ha sido víctima de un centralismo excesivo, grosero, abusivo. No hemos tenido gobernantes que por lo menos vivan en Chiapas. O sea, viven, se van de aquí como barrenderos, terminan siendo senadores y ya vienen como candidatos a gobernador de todos los partidos. Y los pocos que han sido, hablábamos fuera de cámaras, el único que había vivido antes en Chiapas fue Pablo Abner Salazar Mendiguchía, pero un tipo que tenía un muy buen discurso, pero muy maquiavélico. Terminó siendo el gobernador más corrupto que ha tenido Chiapas. Se destinaron 111 mil millones de pesos para la reconstrucción del huracán Stan, y nada más se construyeron creo que 45 casitas diminutas. Mel Gibson, el actor, donó $1 millón, y de ese dinero no se sabe nada. Todo ese dinero desapareció. Obviamente, si revisa uno las cuentas de Pablo, pues no va a aparecer embarrado porque firmaron otras gentes. Él no firmó. Y mucho dinero tampoco pasó bajo firma de ninguna otra gente responsable. Entonces, desafortunadamente hemos tenido eso, y eso está ocurriendo ahorita, en este momento, con las candidaturas del Frente por Chiapas, se llama, ¿no? El PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo siento que ahí van a tener que tomar una decisión nada salomónica, una decisión a patadas bajo la mesa, porque una de las principales asusadoras, porque candidata no es María Elena Orantes, con un historial negrísimo también, y el otro es Paco Rojas, también con problemas, ya fue alcalde, ya fue diputado federal. José Antonio Aguilar Bodegas, que perdió la elección frente a Juan Sabines, cuando estaba en el PRI, ahora ya va por ese frente. El otro que está ahí es Eduardo Ramírez, que es más probable que salga como candidato de ese frente que como candidato de su partido El Verde, que parece ser que ya tiene otro candidato, un senador, por cierto, Luis Armando Melgar Bravo. Y por el PRI, pues ya Roberto Albores Gleason, pues ya la tiene más que amarrada, ya no hay para dónde jalarle allí. Él va a ser candidato del PRI. También otro muchachito que no ha vivido en Chiapas, que desconoce Chiapas, que tuvo la oportunidad de ser el presidente del partido y que nunca recorrió el estado. Al contrario, cuando el papá fue gobernador, don Roberto Albores, él abrió y le compró casas al PRI en 55 municipios. Su hijo las vino a cerrar todas y más. Entonces, yo creo que Chiapas va a correr la misma suerte de todos los años, de todas las elecciones. Tener que elegir entre el menos peor. Es como elegir entre si me corto la cabeza o me corto las manos. A ese nivel estamos en el estado de Chiapas. Y yo creo que eso como sociedad nos afecta, porque no tenemos una democracia, no tenemos pues armas con que luchar en esta lucha electoral que se viene, ¿no? Betito. Bueno, pues haciendo una remembranza del exgobernador Pablo Salazar, en Ángel Mario Cherato, hubo una persecución impecable judicial contra varios críticos. Esos críticos, periodistas, directores de los medios de comunicación. Pues aquí Ángel Mario Cherato, te comento, 2 veces estuvo en la cárcel. A mí me persiguieron, tenía una agencia de viaje, hicieron 14 auditorías, incluso denuncié públicamente que los vidrios de un carro que traía me los quitaron. Pero bueno, que bajé y bueno, cosas así. Estuve en ese tiempo, Amnistía Internacional me protegió. Era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos acá en Chiapas, pero Raúl López. Por él no pudiera dar a la cárcel. Pero ahí
una persecución impecable, ¿sí? A los directores, al director del periódico El Orbe, Enrique Zamora, de su carro lo bajaron, lo golpearon, lo detuvieron. Bueno, fue algo horrible, la peor pesadilla que ha tenido en Chiapas un periodista. Así es, fue una etapa muy negra, muy oscura para un hombre que se decía demócrata, un hombre que se decía cristiano, un hombre que pues engañó al pueblo, no solo engañó a su madre que estaba estudiando, porque se hizo pública la información de que no había terminado la carrera, de que el título era apócrifo, su cédula profesional pertenecía a una psicóloga, me parece, a una psicóloga de Puebla, que es donde él había estudiado. Y pues a toda esa gente que tuvo que ver con esa publicación fue perseguida, ¿no? Él estuvo hoy, se dice que ya tiene el registro, que alcanzó las firmas, y lo que sabemos es que el INE lo tiene en revisión todavía por algunas situaciones de la aplicación, y esperemos que, pues, él hablaba del no poder, esperemos que ahora que está en el no poder, pues a ver cómo le va. Ha batallado, creo que cosechó lo que sembró aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces vamos a tener una contienda electoral demasiada reñida, ¿no? Por otros tiempos, en estas fechas, pues ya sabíamos quiénes eran los candidatos, quiénes eran, incluso ya andaban casi abiertamente en campaña. Hoy no son las cosas así, no se han definido, aunque hay términos, hay fechas fatales en el calendario electoral, y el día 23 de este mes inician las precampañas, y todavía no tenemos claro quiénes estarán en esas precampañas, en la contienda interna de los partidos y de las coaliciones. Y yo creo que nos va a llevar tiempo saberlo, porque la verdad que hay mucha indefinición. Y aunque voy a decir una cosa, al votante al final le vale un cacahuate, porque aquí todavía se acostumbra que votan por el que da la despensa, por el que regala la gorrita, por el que regala el lapicero con el nombre del candidato. Pero para abundar lo que dicen mis compañeros de Pablo, me parece que le va a ser un poco difícil que sea candidato, porque todavía tiene abierto un proceso penal por la muerte de 34 niños en Comitán. Dinero que debió haber enviado a ese hospital, porque se desata una crisis viral, lo invierte para construir el estadio de los Jaguares, que recién había comprado con dinero del pueblo. Y pues en las declaraciones ministeriales, alcaldes y incluso creo que hasta Mariano Herrán Salvati, que era su procurador de justicia en ese entonces, el que estuvo en la cárcel también, lo acusa a él de haber dado la orden de retirar ese dinero que era para la salud de estos niños, para la inversión del estadio. Muchos alcaldes que lo acusan de haberles mochado su participación administrativa, su administración administrativa para el equipo de fútbol Jaguares. Entonces yo creo que ahí la tiene bastante complicada. Ahora mi pregunta es, Armando Ríos Peter, ¿qué proyecto hay para Chiapas de los independientes? Por lo menos de usted, de los demás que cada quien responda, pero de usted para Chiapas, ¿qué proyecto hay? Porque la verdad que a los chiapanecos nos indigna, nos molesta, nos encabrona, hay que decirlo como lo decimos acá, sí, como corresponde, sí, porque nunca nos han respetado como electores. O sea, nos mandan candidatos que no son de acá, nos imponen los partidos candidatos que no tienen ningún arraigo en sus comunidades, candidatos, gente que son diputados, los eligen diputados
y nunca más se vuelven a parar a su distrito. ¿Qué propuesta habría de Ríos Peter para Chiapas en ese sentido? Bueno, respecto a la condición de la democracia chiapaneca, lo retomo de lo que pienso para el país. El país ha ido cambiando, y yo espero que Chiapas también ha ido cambiando. Estas expresiones que ustedes hacen, pues hablan de una libertad de expresión que hay que proteger, que hay que profundizar, que hay que mantener. Respecto al que ya no está en el poder, pero también tiene que ser respecto a los que estén en el poder en su momento en distintos ámbitos. Creo firmemente que esa es la elección que tenemos en el 2018. Y uno de los principales retos que tenemos se llama Chiapas. Porque en Chiapas sigue habiendo, como bien lo decías tú, pues este tema de seguirle apostando a que la pobreza, la marginación sea lo que impere y que de ahí venga una gran reserva de votos. Pues mi apuesta será a buscar ciudadanos conscientes. Los hay en todos rincones del territorio nacional. No tiene que ver ni con una condición socioeconómica, ni con un, contexto particular. Hay gente consciente que sabe, en las colonias más marginadas del país, aquí mismo en Tuxtla, les puedo asegurar que ese camino ya no les es conveniente. Y creo que la principal oportunidad que tenemos hoy se llaman estas chácharas que están aquí. Sé que muchas veces la gente dice, oye, pero pues en Chiapas no hay telefonía celular. No, sí hay mucha gente que tiene teléfonos celulares, no tan chingón como el de Beto, ¿verdad? Pero tienen teléfonos celulares que les permiten estar comunicados, estar interactuando. Yo siempre pregunto, en toda la República, con los jóvenes, en reuniones de mujeres, en reuniones de profesionistas, en reuniones con campesinos, ¿quién usa WhatsApp? Siempre les pregunto, ¿no? Cuando les preguntas quién tiene celular, nadie responde, ¿no? Porque dicen, este senador se lo va a fregar o qué, ¿no? Pero cuando les preguntas quién usa WhatsApp, la gente levanta la mano. Claro, no estoy diciendo que sea el 100% de la población nacional, pero la tecnología ha ido penetrando, ha ido bajando sus costos, ha ido teniendo mayor acceso, y eso permite, mi querido Ángel, que hoy seamos una sociedad que está mejor conectada, que dialoga más y que se puede organizar de manera diferente. Si hay gente consciente hoy en Tijuana o en Tuxtla o en Cozumel, pues hoy hay una herramienta tecnológica que permite que por lo menos esa gente consciente esté mejor conectada, que pueda dialogar. Por eso la información ahorita vuela tan rápido, por eso se genera, opiniones que muchas veces se parecen en distintos rincones del país, porque la información vuela. Y es la tecnología lo que nos permite que vuele. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues es un área de oportunidad. La marginación va a seguir ahí, la compra de despensas por necesidad, mucha gente, lo vuelvo a insistir, hay gente que te dice, jefe, yo lo quiero apoyar, yo quiero la independencia, me gusta lo que usted dice, pero esa gente después, además casi de una manera entendible, dice, pues es que mi esposa está en la cama, está enferma, y pues vender mi voto me va a dar 500 pesos por 6, son 3,000 pesos y con eso la libro. Bueno, hay que entender que ese problema es el problema real, porque si no los políticos siguen haciendo como que esto no pasa y lo siguen ignorando y se siguen aprovechando de eso. Yo como político no quiero que esa realidad siga imperando, pero sé que vamos contra esa realidad. ¿Cuál es la apuesta? Buscar a esa gente consciente, que nos organicemos de manera distinta y que podamos decirle a toda esa gente que incluso tiene necesidades, hay que darles el ramalazo, hay que dar el campanazo, y ese campanazo lo puede dar un candidato independiente. Aquí, en el caso de Chiapas y en el país, y esa es mi apuesta, por eso renuncié a ser gobernador, porque ese modelo de país pues ya no sirve. Claro, se puede quedar mucho tiempo causándole daño, lastimando a la gente, metiéndose gente a la cárcel, etcétera, pero siempre para conquistar un mejor estadio hay que dar batallas, y esta batalla es una batalla que podemos dar. Hay que construirla, hay que animarla, y obviamente pues hay que entrarle a todo por los cuernos. Armando, tú como político, tu llegada a Chiapas, obvio que te vas a reunir con diversos actores políticos, sindicatos y todo. ¿Vas a tener una entrevista con el gobernador Manuel Velasco en esta? No la voy a tener. Voy a dialogar con empresarios, voy a dialogar con profesionistas. En otras reuniones que he tenido, en otras visitas he tenido la oportunidad de tener encuentros también con liderazgos de opinión. He pedido que tengamos un encuentro en Palenque próximamente con los grupos,
de indígenas que nos están apoyando, grupos de distintas comunidades, pues que nos están dando su firma por la vía escrita, que es la forma en la que el INE autorizó allá, pero no tendré una reunión de esa naturaleza, y además de todo creo que es bastante pertinente, ¿no? Porque si no luego dicen, con todas las firmas de Chiapas, pues claro, se las dio el gobernador, ¿no? Sí, me explico. Yo tengo un claro compromiso con que hay que hacer política. Yo no le rehúyo a reunirme ni con el gobernador Manuel Velasco ni con nadie, lo digo porque creo que la labor de un político es tender puentes y no andar con prejuicios que además de todo terminan siendo falsos, ¿no? Porque los políticos, muchas veces los de ahora, andan mentando madre de otros políticos, pero cuando les toca tener que ponerse de acuerdo en lo fundamental, ahí andan dándose los abrazos y se les olvida que anduvieron hablando mal. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que hacer política, hay que reunirse con la gente, hay que entender cuando hay claras diferencias, ¿no? Cuando hay una diferencia tan clara como la que yo tengo hoy con el PRI, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues hay que entender pues que cuando uno critica a la Casa Blanca, pues es parte de una crítica a un modelo del sistema, no es específicamente a Peña, es un sistema, como le estoy diciendo, y esa crítica hoy la puedes tener en un chorro de gobernadores. Pues ahí está la fotografía de los gobernadores del 2 de diciembre del 2012, pues cuántos de esos, algunos son del PRD, algunos son del PAN, algunos son del PRI, no cayeron en las fauces de ese circuito de corrupción. Creo que hay que hacer política, pero también hay que ser muy firme y muy claro cuando hay diferencias. Pues hemos escuchado y atentamente le hemos puesto mucha atención a los planteamientos y a sus objetivos, a su plataforma que nos presenta hoy Armando Ríos Peter. Él es un fuerte candidato a estar en la boleta de este 2018 por la vía independiente. Un mensaje que quisiera usted enviarle directamente a las personas que nos están escuchando para que los invite a que se unan a su propuesta, se unan a su movimiento, como despedida de programa. Bueno, pues yo agradezco enormemente a Beto, a Víctor, a Ángel esta oportunidad. La verdad es que este formato es único en el país, es la primera vez que me estoy entrevistando con unos alimentos tan deliciosos y además de todo pues en un lugar tan cálido como el que hoy podemos estar. Para mí estar en Chiapas es especialmente importante. Yo le apuesto a tener firmas por parte de los chiapanecos que me permitan estar en la boleta. Yo le apuesto a ser un candidato que sea un candidato del sur. Yo soy de Guerrero, pero los problemas que tenemos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como lo hemos comentado en esta entrevista, son muy parecidos. Necesitamos tener en el debate nacional un candidato que siente que le duela la problemática del sur, que le duela esa pobreza terrible que vive tanta gente que hoy no tiene que comer, que no tiene esperanza, que tiene una enseñanza débil o que tiene un sistema de salud que no está a la altura de las múltiples necesidades. Eso nos pasa en Guerrero y le pasa a los chiapanecos. He tenido la oportunidad de ser subsecretario de Reforma Agraria, de hacer mucha chamba aquí en la parte de Cintalapa con los Chimalapas, en la parte de Montes Azules. Es un estado al que le tengo un enorme cariño y por el cual siento como mexicano una enorme pasión. Y hay que construir un destino distinto para Chiapas, pero ese no nos lo va a regalar nadie. No nos lo va a regalar ningún salvador que venga con varitas mágicas a decirnos, listo, chamacos, ahora ya vino papá y yo les voy a arreglar. Esa es la conciencia a la que yo quiero convocar a los chiapanecos, a gente que tome el destino en sus manos, que nos organicemos, los que estemos en la posibilidad de hacerlo, que tomemos la decisión de que podemos construir un México diferente, y yo lo que quiero es ser parte de ese esfuerzo, no un líder omnipresente y omnicapacitado para resolver las cosas, ¿no? Sino escuchar las opiniones y las visiones de la sociedad y que podamos hacer un Chiapas diferente. Chiapas requiere de inversión, Chiapas requiere de estar conectado con el resto de la República, Chiapas requiere de seguridad, es nuestra frontera con el sur, es por donde entran y salen todas las cosas del país. Es importante que veamos a Chiapas como lo que es, como uno de los ejes verticales del futuro inmediato de nuestro país, y es lo que yo quiero construir con los chiapanecos, de tal manera que les agradezco enormemente esta oportunidad. La verdad es que ha sido una entrevista sui generis, muy cómoda y muy amable en el formato, dura en algunas preguntas, pero pues de eso se trata. Hay que estar con los... Mi papá es periodista, entonces si algo amo yo es esta profesión que tienen ustedes, y no solamente la respeto, sino que
lucharé día con día porque esta sea la profesión que nos permita tener libertad democrática. Les agradezco enormemente y denos su firma. Necesitamos tener más opciones en la boleta, que los chiapanecos nos den su firma y estaremos trabajando aquí en Tuxtla y en el resto del territorio chiapaneco. Pues ahí está el mensaje que envía Armando Ríos Peter. Hoy nos despedimos, esperamos contar con su presencia, su audiencia en la próxima semana. Alberto. Y bueno, pues agradecer la presencia de Armando Ríos. Hemos aprendido varias cosas que no lo teníamos en el marco referencial. Gracias, Armando. Pues nada más decirles que nos vemos la próxima semana, en jueves, o como todos los jueves, en 3 de 3. Muchísimas gracias a público y privado, gracias a nuestros amigos y compañeros que están detrás de nuestras cámaras, quienes hacen posible que esto llegue a ustedes. Y también muchísimas gracias a Giraldillo por habernos dado la oportunidad de transmitir el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día